Entonces, la clase de hoy, pues vamos a tratar con respecto a la jurisdicción en Internet y el entorno legal. ¿Sí? Vamos a ver qué implicación y qué medidas hay con respecto a estos temas. ¿Qué será jurisdicción, jóvenes? Lo tenemos definido, la capacidad que tienen los abogados de actuar dentro de un espacio territorial. Prácticamente la jurisdicción es teniendo en cuenta de la vista legal, ¿verdad? Es el espacio territorial donde se van a hacer las aplicadas las leyes, ¿sí? Entonces, entendamos que este concepto pues aplica a, digamos, por así decirlo, hacia los territorios nacionales, internacionales, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance que tienen estas leyes con respecto a ese espacio territorial? Pero en Internet, ¿será que tenemos un territorio? ¿Qué pasa si se carece de ese territorio? ¿Por qué hablamos de leyes? Porque si alguien comete un delito, ¿verdad? Dentro de Guatemala, pues tiene sus propias leyes y, y van a ser, por así decirlo, juzgados, y van a ser aplicadas. Extraditados. Si alguien habló, jóvenes. Continuando. Mencionaba entonces de que si alguien cometió un delito dentro del territorio de Guatemala, pues va a ser juzgado bajo las leyes del territorio de Guatemala. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en Internet? Habrán leyes que si alguien comete un delito que está en otro país va a poder ser juzgado bajo las leyes de Guatemala, por ejemplo. Porque entendemos y sabemos de que hay personas, ¿verdad? Hay ciberdelincuentes que se dedican a cometer delitos para su beneficio propio o no, o simplemente por fama, que pueden cometer un delito a una empresa guatemalteca pero estar en otro lado. Entonces, ahí habrá territorio, no habrá territorio. ¿O qué leyes, qué sanciones se les va a someter a ese ciberdelincuente? ¿Serán las leyes guatemaltecas o cómo está esto? ¿Cómo lo ven? ¿Me voy explicando? Pongámonos en el caso de una empresa que trabaja en Internet también, que es netamente online, ¿verdad? Que puede estar en cualquier país. ¿Y qué puede pasar cuando es atacada por cibercriminales? ¿Verdad? Van a ver que hay diferentes delitos, hay diferentes métodos también, ¿verdad? Para estos delitos y sanciones. Puede ser atacada para bajarle su información, robarle su información, bajar los servidores, o sea, ponerlos fuera de línea. Pero ese ciberdelincuente, ¿dónde está? ¿Lograremos encontrar la ubicación de ese ciberdelincuente? ¿Qué pasa en esos casos con la jurisdicción? Perdón. Podríamos decir entonces, si analizamos un poquito, que el ciberespacio es un mundo sin ley. Hay acuerdos internacionales que vamos a mencionar más adelante, pero normalmente no está tan regulado como se quisiera, ¿sí? Hay muchos factores que intervienen, los cuales no permiten todavía pues ser tan eficientes. Entonces esta jurisdicción del comercio internacional pues está regida por los tratados entre los países involucrados. Cuando se realizan tratados internacionales de comercio, pues se van involucrando estas medidas, ¿verdad? Esta jurisdicción para ver cómo se va a tratar en cierta manera estos problemas.
Tenemos que tener claro entonces de que las empresas que trabajan con comercio electrónico deben de cumplir las mismas leyes que están reguladas normalmente en las empresas comunes, ¿verdad? Deben de pagar impuestos, deben presentar su contabilidad, ¿sí? Deben de regirse bajo las mismas leyes. Pero estas empresas pueden ser o pueden también caer en delitos informáticos, ¿verdad? ¿Y qué es un delito informático? Según Tiedemann, dice con la expresión criminalidad mediante computadoras se alude a todos los actos antijurídicos según la ley penal vigente o socialmente dañosos y por eso penalizables en el futuro, realizados con el empleo de un equipo informático automático de procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir entonces? Que es todos estos actos criminales, pero que se utilizan por medio de un equipo automático como una computadora. Esto sería un delito informático. Y hay varias clases de delitos informáticos. Principalmente en Guatemala tenemos estos dos delitos, tipos de delitos o clases. Tenemos los delitos informáticos contra el patrimonio y la propiedad intelectual y los delitos informáticos que atentan contra la privacidad, intimidad o libertad o indemnidad sexual. ¿Sí? Están en Guatemala clasificados por estos dos tipos. Entonces lo importante es conocerlos porque podríamos como empresa ser víctimas de algún tipo de delito de estos o podríamos incurrir en algún tipo de delito de estos. ¿Sí? ¿Cuáles son los delitos informáticos contra el patrimonio y la propiedad intelectual? Vean que aquí está la copia ilegal de software, películas y música. ¿Sí? Normalmente uno, cuando escucha una canción nueva, ¿verdad? Alguien la busca en internet, la descarga, pero estamos cayendo en alguna copia de esta información, de este archivo, ¿sí? O normalmente también, pues, lo que hacemos es buscar películas en internet, ¿verdad? Y estamos cayendo en algún tipo de estos delitos. Defraudaciones a través de la publicación engañosa, ¿verdad? Si se dan cuenta, también es muy común encontrar publicidad engañosa, publicaciones engañosas. ¿Sí? Puede ser de que me estén ofreciendo algún producto, ¿verdad? Y al final no me envíen nada, ¿sí? O lo que me están ofreciendo al final es otra cosa, ¿sí? Entonces eso también es un delito informático. Fraudes cometidos por medio del acceso o manipulación a sistemas informáticos bancarios o financieros, ¿sí? Alguien que entra a servidores, ¿verdad? De la banca o de lo financiero y manipule sin autorización esa información, cae en delitos informáticos, ¿verdad? Alguien que se suba un par de ceros a su cuenta, ¿verdad? O que haga transferencias bancarias no autorizadas, cae en delito informático. Sabotaje a sistemas informáticos. ¿Sí, Luis? ¿Alguien va a hacer un comentario? El sabotaje a sistemas informáticos, ¿a qué se refiere? Era lo que les decía de que podemos o nos pueden atacar a nuestras empresas para denegar servicios de nuestro servidor. Los servidores normalmente pues guardan los sistemas, ¿verdad? Los sistemas informáticos. Y si en un servidor tengo, digamos, por ejemplo, mi página web de la empresa y viene una persona y realizan procesos de sabotaje hacia esa página web, de tal manera que esta página web ya no pueda ser vista por cualquier persona,
no simplemente me aparezca un mensaje de error, ¿verdad? Esto es un sabotaje, ¿verdad?, a un sistema informático. Entonces, está denegando los servicios de estos servidores. Uso no autorizado de sistemas informáticos ajenos, ¿verdad? Me puedo, digamos, un ciberdelincuente podría conectarse hacia algún equipo de una empresa y bajo ese equipo realizar ciertas acciones. Fíjense que normalmente esto puede pasar, les voy a contar un caso o una manera en que pasa, que cuando nuestras máquinas se infectan, ¿verdad? Nuestras máquinas pueden ser utilizadas para poder realizar ciertas acciones sin que nosotros nos demos cuenta. Una de estas acciones puede ser de que nuestra máquina puede ser utilizada para el ataque a algún equipo informático. Mi máquina puede ser infectada por un programa y este programa hace que mi máquina sea utilizada para atacar a un servidor, para que sea atacada a un servidor de otra empresa. Entonces, al final, la persona que infectó mi máquina está cometiendo este delito. Y yo estoy cometiendo un delito porque mi máquina está siendo utilizada para un sabotaje de sistemas informáticos. Entonces, es bien complejo y bien complicado esta situación. Lo expliqué con ese ejemplo. Jóvenes. Me gustaría que me retroalimentaran si vamos bien. Espionaje informático, ¿verdad? También es otro delito informático, el cual, pues, es obtener información, ¿verdad? De clientes o de recetas o de cualquier información, ¿verdad? De campañas, de nuevos productos. Eso es el espionaje informático. Falsificación de documentos por medio de la computadora, ¿verdad? Eso también es un delito tipificado en Guatemala, el cual, pues, básicamente, si yo tengo una imagen de un DPI y yo le voy a cambiar los números, pues estoy cometiendo una falsificación de documentos, o le cambio la fotografía, ¿verdad? Todo esto es delito informático. Ahora vamos a mencionar algunos delitos informáticos, perdón, que atentan contra la privacidad y la intimidad o libertad de indemnidad sexual. La violación a la privacidad de la información personal o de las comunicaciones. Aquí vamos a mencionarlo así, ¿verdad?, de manera coloquial. Cuando alguien se mete a mi celular de manera no autorizada, ¿verdad?, yo tenga fotografías o videos o información personal, puede ser fotografías personales, ¿verdad?, de familiares, o fotografías o videos pues ya con otro contenido, digamos, muy privado, ¿verdad? Entonces, el que realiza ese tipo de violación a la privacidad pues está cometiendo este delito. La revelación indebida de información personal. Vean este delito informático, ¿verdad? Aquí podemos también pensar en lo siguiente, que hay muchas empresas que tienen información, ¿verdad?, y pueden utilizar esa información, incluso la pueden vender, ¿sí?, a otras empresas que supuestamente las necesiten, ¿verdad? Entonces, esto es un delito informático. Si yo no estoy autorizado, no autorizo para que utilicen esa información para cualquier uso, pues ellos están cometiendo un delito informático. Y también la pornografía infantil a través de internet es el obvio delito informático también, ¿verdad? Ojo con esto porque nuestros equipos informáticos, como les comentaba, también pueden ser utilizados para almacenamiento de pornografía sin que nos demos cuenta. Los ciberdelincuentes pueden instalar un software, un malware, le podemos decir, y puede infectar nuestra máquina
Y nuestra máquina puede estar almacenando información como por pornografía infantil sin que nos demos cuenta. Entonces, si por algún motivo nuestro equipo es recogido por Ministerio Público y encuentran esta información, pues nosotros vamos a caer en este delito, ¿verdad? Y sin que nos demos cuenta de que esta información esté ahí. Entonces, es importante que los equipos pues estén o tomen sus precauciones con tener protección como antivirus, ¿verdad? Antivirus con licencia. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros debemos de invertir una cantidad para que nuestros equipos comprar una licencia de antivirus. Normalmente las licencias de antivirus andarán entre 150, 175 en adelante, ¿sí? Son suscripciones por año. Y esto nos va a minimizar el riesgo de ser víctimas de estos delitos informáticos. Nos va a minimizar el riesgo, les digo, ¿verdad? No les estoy diciendo les va a eliminar el riesgo, ¿verdad? Aquí con el antivirus vamos a minimizar estos riesgos. Ningún antivirus es 100% seguro, ¿sí? La costumbre es de decir, bueno, conozco a un amigo que repara computadoras o instala programas y le digo, mira, descargame un antivirus. El amigo puede venir y lo puede descargar e instalárselo, pero para que funcione le va a instalar un crack. ¿Qué significa esto? Le va a instalar un virus para que su antivirus se pueda actualizar. Entonces es algo irónico, ¿verdad? Ahí solo me va a cobrar 25 quetzales, solo me va a cobrar 50 por ese antivirus, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo con esto para que no caigamos en vulnerabilidades. ¿Alguna duda? Pero ¿quiénes son estos cibercriminales? Aquí hay una palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? Y hay otra que posiblemente no la han escuchado. Los hackers han escuchado, ¿verdad? Muchos han escuchado hackers, pero normalmente la utilizamos mal. Los hackers, la palabra hacker la utilizamos para definir el término de crackers. Vamos a ver por qué. Un hacker es una persona que ha estudiado mucho, ¿sí? Y que es especialista en todo en el ámbito informático, ¿sí? ¿Y qué hace un hacker? Normalmente el hacker estudió tanto para detectar esas vulnerabilidades, pero con el objetivo de decirle a las empresas, mire, usted tiene un agujero de seguridad por este lado y debe de hacer esto para que lo minimicemos, ¿verdad? Eso es lo que hace un hacker. Y normalmente también, digamos que el hacker ahora lo han utilizado para decir, bueno, yo detecto estas vulnerabilidades y quiero fama, ¿sí? Quiero reputación. Yo soy, por así decirlo, yo soy muy buzo en este tema y y quiero que me reconozcan por estas vulnerabilidades que he encontrado, ¿sí? Entonces, normalmente el hacker no hace sus actividades, el hacker hace sus actividades para darse popularidad, ¿ya? Y no obtener un beneficio propio económico, ¿ya? Entonces, ¿quién sí realmente es el que normalmente comete delitos informáticos? Es el cracker, ¿sí? Él también tiene conocimientos, ¿verdad? Es un especialista, pero él los usa para un beneficio personal, ¿sí? Digamos, él ataca un equipo o ingresa a algún sistema para lograr obtener algo, pero para su bien personal, ya sea, digamos, dinero, ¿verdad? O puede violar la seguridad para obtener números de tarjeta de crédito para comprar en internet, ¿sí? O propagar algún tipo de malware, ¿verdad? Entonces,
el cracker es el más peligroso, porque él sí realmente busca beneficiarse de estas actividades. ¿Dudas con esto? Ahora, les quiero comentar en Guatemala cómo está la situación, porque vimos que está tipificado estos delitos, pero no necesariamente, si nos podemos ver los delitos de patrimonio y la propiedad intelectual, digamos, estos están mencionados, pero cuando nos vamos a ya las leyes de Guatemala, existe muy poco apoyo por parte de la legislación guatemalteca para, para que realmente estos sean unos delitos informáticos, ¿sí? Vean, vamos a ver esto. En el 96 hubo un decreto, que fue el 3396, que dijo lo siguiente, que los avances de la tecnología obligan al Estado a legislar en bien de la población de derechos de autor en materia informática, tipos delictivos que muestran la legislación no ha desarrollado. Bueno, ¿qué delitos se regulan normalmente? Destrucción de registros informáticos, alteración de programas, reproducción de instrucciones o programas de computación, registros prohibidos, manipulación de información, uso de información y programas destructivos. Esto sí está, digamos, regulado, pero hay partes, digamos, que no están específicamente adecuadas a que sean delitos informáticos. No sé si me estoy explicando, pero digamos, están mencionados, por ejemplo, la violación de derechos de autor, ¿verdad? Pero esta violación de derechos de autor no necesariamente dice que sea por medio de un medio digital, ¿sí? Dice, esta violación de derechos de autor son las copias, ¿verdad? Pero anteriormente, antes de la era digital, pues nosotros copiábamos canciones, ¿verdad? Por medio de algún cassette, ¿sí? Que era por medio análogo. Y entonces, entra directamente a violación de derechos de autor, pero no especifica también que sea de manera digital. Sí voy a caer en la violación de derechos de autor, pero debería ser un poco más específica esta ley. Violación de derechos de propiedad industrial también está. Pánico financiero. Este es otro que también debemos de tener cuidado con respecto a las publicaciones que se realizan en Internet. No sé si ustedes se recuerdan que hace un par de años, pues, metieron a un par de personas a la cárcel porque los acusaron de pánico financiero y ellos habían hecho comentarios en Facebook, ¿verdad? De que algún banco iba a tener problemas. Entonces, ojo con esto, porque si alguien hace un comentario con respecto, especialmente en esta situación de pandemia, ¿verdad? Si hace un comentario de decir, bueno, este banco va a cerrar o va a quebrar, estamos cayendo en pánico financiero y esto es un delito está poniéndole mucho ojo ahorita. Entonces, evitémonos hacer estos tipos de comentarios, ¿verdad? Si no tenemos ningún fundamento, porque especialmente si dejamos constancia en las redes sociales, pues, lo más seguro es que vamos a tener problemas. También se regula esto, ¿verdad? La pornografía infantil, ¿sí? Aquí está hablando de la pornografía infantil, pero también, como les digo, no especifica en medios digitales. Y la violación a la intimidad sexual contenida en el artículo 190, ¿verdad? Aquí hay otras, digamos, artículos, ¿verdad? Los cuales también podrían utilizarse si nosotros, en nuestra contra, ¿verdad? Si nosotros caemos en algún delito por medios digitales.
producción de pornografía de menores, la comercialización de esta pornografía, la posesión de esta, es lo que les decía, ¿verdad? Que si ustedes, sin saberlo, pueden tener este material en sus equipos informáticos y si los descubren, pueden tener problemas. Y la comercialización de datos personales ilícitos, ¿verdad? No está permitido de que las empresas recojan información personal y luego la comercialicen sin su consentimiento. Ojo con esto porque también hay muchas empresas que utilizan ciertas estrategias para obtener información personal. Cuando a veces nosotros vamos a algún centro comercial, especialmente en la capital, ¿verdad? O en alguna empresa que nos dice, mire, si quiere optar a la promoción tal, tiene los siguientes datos, ¿verdad? Y ahí ponemos nombre, dirección de correo electrónico, dirección física, teléfono, ¿verdad? Entonces nos empiezan a pedir información a cambio de algún beneficio, ¿sí? Si esta información es usada para su base de datos, pues no hay problema. Pero si ellos vienen y comercializan esos datos hacia otras empresas sin autorización de ustedes, ahí están cayendo en delito informático, ¿sí? En un delito. Ya habían empresas que se dedicaban específicamente a recolección de datos, ¿verdad? Para luego comercializarlos. No sé si les ha pasado esto, ¿verdad? Han llenado algún tipo de datos de esto. Y la alteración fraudulenta del contenido. Aquí cuando alteran el contenido de algún tipo de información. Pero como habíamos mencionado también que internacionalmente, ¿verdad? En Internet, pues habíamos dicho al principio que es un lugar sin ley. A pesar de eso, hay unos convenios internacionales que se han creado, aunque no son muchos, ¿sí? Sobre los delitos informáticos. Veamos esto. Estos son unos pocos instrumentos. Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2001, ¿sí? Se suscribió este convenio de cibercriminalidad. ¿Y quiénes están inmersos? Varios países de Europa y también algunos de América como Estados Unidos, ¿sí? Y en el 2004 fue que empezó a entrar en vigencia. ¿Cuál fue el objetivo principal? Fue el que se coordinaran esfuerzos para que todos estos países persiguieran penalmente a los ciberdelincuentes a nivel internacional. ¿Han escuchado? Bueno, habría que ver. Yo la última vez que escuché que vieron a alguien aquí en Guatemala fue a un joven que estaba utilizando las redes sociales, una red social específica que no recuerdo el nombre, donde él se hacía pasar por medio de dibujos animados, se hacía pasar por otra persona, creo que se hacía pasar por una mujer, y les pedía fotos a jovencitas para tenerla a él, ¿verdad? Pues fue descubierto y fue metido a la cárcel. Creo que esta investigación fue a nivel internacional, ¿verdad? Que se detectó esto, pero por los convenios que están, pues se le pidió a la Policía, ¿verdad? Nacional, que fuera al Ministerio Público, que actuara y que lo atendiera. Entonces, así es como estos convenios han ayudado a tratar de minimizar y combatir estos delitos informáticos. Vamos a mencionar algunos, ¿verdad? Como el Consejo de Europa. Eso fue en 1981. Desde entonces, pues se ha tenido, digamos, estas intenciones de ir regulando esto. En el 2003 se encuentra esta resolución sobre los elementos para la creación de una cultura mundial y de seguridad cibernética. Bueno, y si vemos, no es tan antigua, ¿verdad? Manual de las Naciones Unidas para la Prevención y Control de Delitos Informáticos, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor, que es del 96. Y bueno, y ahí, esos son algunos de los tratados, hay un poquito más.